De nuevo ustedes aquí con Todo y Pensini por Globovisión. Bueno, están viendo a Luis Vicente León, presidente de Data Analysis. Buen amigo, dejamos aquí una pregunta al aire sobre los escenarios para Venezuela que ganó Trump. ¿Qué opinas, Luis Vicente? Sí, bueno, tengo una posición un tanto pesimista, realmente. Creo que hay un elemento muy importante. Venezuela, igual que Latinoamérica, en realidad, no ha sido nunca, no es un tema que va a cambiar, no ha sido nunca especialmente relevante en la política norteamericana. No, o por lo menos no recientemente. Tú puedes tener acción, interés, discursos, pero en realidad Latinoamérica es una cosa como secundaria dentro de las grandes regiones del mundo frente a los Estados Unidos. Probablemente no lo ven como algo que sea estratégico para su desarrollo, quizás más allá de la relación con México, que es una relación de vecinos, donde obviamente hay más interés y también un tema migratorio más fuerte. En realidad, América Latina tiene una política que a lo mejor a nosotros nos puede parecer que existen, que hay, que se habla, pero cuando tú lo ves en el marco mundial, eso es completamente secundario. Eso no va a cambiar con Trump, todo lo contrario. Lo que yo creo es que esa política se va a acentuar, se va a consolidar el desinterés, por lo menos económico, de Estados Unidos frente a Latinoamérica. Y eso nos afecta no solamente a México. México, por supuesto, está en este momento muy preocupado porque los venezolanos... Bueno, el peso se cayó un 12%, claro, se desplomó hoy. Y tiene razón. Bueno, el bolívar también se desplomó casi un 100%, aquí nadie ha dicho nada. Sí. Ahorita entramos en ese tema. ¿Qué pasa? Cuando tú analizas el discurso de un candidato, los venezolanos no lo entendemos igual que los americanos o que los europeos o que un japonés. ¿Sí? Para nosotros, nunca se promete más que en una campaña electoral y nunca se cumple menos que cuando ganaste. Es un tema absolutamente histórico. No hay un seguimiento incluso a las promesas electorales frente digamos, al ejercicio en el poder. La gente te dice en genérico, los políticos no cumplen sus promesas, pero nadie hace un seguimiento real de ese proceso. Y además, si no lo cumples, es como Cicerón, el hermano de Cicerón, que le recomendaba a su hermano Cicerón, era el gran estratega, era su hermano. Cicerón le decía a su hermano, papá, no dejes de prometer, porque el costo de no prometer es mucho más alto que el costo de no cumplir la promesa. Esa es la política latina. Es decir, la política latina viene de ahí, de Roma. En cambio, la anglosajona es completamente distinta. Que un presidente cuando es elegido, creo que hoy escribe algo Thais Peñalver espectacular sobre el tema, la política americana es muy distinta. Primero, un presidente es elegido ahorita y él tiene en su agenda volver a ser candidato dentro de 4 años y además ganar. Es decir, para él es importantísimo cumplir un periodo de 8 años. Por lo tanto, todo lo que ocurre ahora es importante para él en términos de poder o no ganar una elección dentro de 4 años. ¿Qué quiere decir? Que él no se puede dar el lujo de no cumplir sus promesas. Por lo tanto, ese cuento de que no, chico, esa promesa loca de Trump, absurda, que parecía Homero Simpson, no, eso no pasa, porque en Estados Unidos esas cosas no pasan. No estás entendiendo nada. Es decir, cuando tú no entiendes que las promesas, y sobre todo las promesas centrales, se tienen que cumplir. De hecho, cuando tú chequeas los presidentes americanos, la mayoría cumple la mayoría de sus promesas. Una promesa como, por ejemplo, construir un muro entre los Estados Unidos y que lo van a pagar México. los mexicanos. Bueno, esa parte a lo mejor no la puede cumplir, pero que ese muro va a ocurrir. O sea, si Trump no cumple esa promesa, el costo político para la segunda elección va a ser brutal. Por lo tanto, no es el muro de México, es el muro por el que tú vas a tapar completo todo el sur de América Latina, o sea, de América. Es decir, no es solo un problema de México, es un problema de una región completa que él va a reconocer explícitamente que no le interesa. Ahora, mucha gente no es así. Políticamente el tema sí puede ser importante. Es decir, el caso venezolano en particular sí le puede interesar políticamente, no económicamente, pero sí
políticamente. Claro, está la mezcla económica del petróleo. En el caso, de nuevo, específico de un commodity que paradójicamente sí puede ser más No, importante. y el caso geopolítico de la relación Cuba-Venezuela, porque él se refirió a los dos países simultáneamente. Así es, pero ahí hay un interés político, que es completamente distinto a lo que estamos hablando de la relación económica con América Latina. Ahora, ¿qué puede esperar de la relación política de Trump con Venezuela? El que está creyendo que es que como Trump es muy fuerte y muy duro y va a ser frontal, simplemente eso significa que van a venir los Marines y van a tomar Venezuela y van a sacar al gobierno. No está tampoco entendiendo, eso no va a pasar ni con Trump Pero ni sin el hecho Trump. que haya ganado Trump cambia en algo en la mesa de diálogo, porque por lo menos el analista Rafael Poleo se escribió en un tuit, qué casualidad que pusieron 10 días de tregua en la mesa de diálogo el 11 de noviembre para saber los resultados de la elección. ¿Por qué crees tú que dice eso? ¿Es importante entonces el hecho que haya ganado Trump y no Hillary? ¿Lo puede afectar un poco las decisiones que se tomen? Quizás no pueda hacer todavía una relación tan directa con la mesa de diálogo, no lo sé. Pero lo que sí sé es que van a haber algunos cambios importantes en la relación en la relación diplomática, en la relación política entre Estados Unidos y Venezuela. El primer elemento importante es que yo no me imagino que Trump se va a comportar como Obama frente a un insulto del presidente de Venezuela al presidente de los Estados Unidos. Eso no va a ser igual. La forma de cómo se va a manejar la relación de micrófono, la relación diplomática, va a ser completamente distinta. Y hay un riesgo mucho mayor de que la reacción diplomática, de nuevo, no estoy hablando de ninguna guerra, ni de ningunos marines, ni de nadie, que además yo rechazaría que viniera a tomar ninguna acción en Venezuela. Yo sería totalmente negado a cualquier intervención de cualquier país. Así como no me gusta la intervención cubana, tampoco estaría de acuerdo con ninguna intervención de ningún país del mundo. Pero la política y la diplomática sí va a cambiar y va a ser mucho más agresiva. Siendo agresiva, quiero decir, la respuesta de Trump a Maduro ante cualquier insulto va a ser frontal y dura. E incluso podría concluir en una culminación de relaciones diplomáticas. Si eso eventualmente ocurre, uno podría decir, bueno, sí, que Trump nos ayuda como opositores. Eso lo único que genera, si no es más que eso, que la diplomacia, lo único que eso genera es la construcción, mejor dicho, la concretización del enemigo externo. Claro. Ahora hay un punto también que los demócratas y el presidente de los Estados Unidos, Obama, logró reanudar relaciones diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos y ellos estaban esperando una continuidad, sobre todo que la mayoría de las encuestas pensaban que iba a ganar Hillary y que iba a tener esa continuidad. Ahora cambian esto las relaciones también entre los Estados Unidos y Cuba, les irán a quitar el embargo, todo ese sueño de los lineamientos que tienen todo montado para hacerse multimillonario. Y ahora eso nos frega también a nosotros, que no nos vamos a poder soltar de Cuba ese tributo que le damos todo el tiempo. Yo, de nuevo, si yo quiero entender a un presidente recién electo en los Estados Unidos, distinto a nosotros, me tengo que referir cuáles son sus promesas. ¿Sí? Tú no puedes subestimar la promesa de Trump porque le parece a uno que el tipo es un estrambótico, una comiquita. Las promesas de Trump van a ser fundamentales en su acción. Y recuerda que además Trump va a gobernar con mayoría en el Congreso, una mayoría republicana en el Congreso. Es verdad que los republicanos no necesariamente apoyan a Trump, fue más un apoyo de la base de la población que de los políticos republicanos, que son más bien un poco alérgicos. Pero de todas maneras, la fuerza republicana va a estar de alguna manera en el proceso. Y además, los republicanos sí tienen roncha con el tema cubano. Es decir, ya no es el tema de Trump, sino el tema que ellos sí tienen específicamente. Dentro de las promesas de Trump hay una: revertir el proceso de Obama con Cuba. Eso es una promesa explícita, así como el muro de México. Trump prometió que ese cuento de Obama con Cuba tenía que revisarse, que en las palabras americanas es: déjame ver cómo echo para atrás ese proceso. Y el tema venezolano, tenemos varios temas en la mesa para empezar el diálogo. Lo que va a pasar de aquí al 11, hay una ala radical, así la definen, otra área más moderada, otros que son el gobierno, y también tienes una cantidad de análisis que has hecho en estos días, que algo prometiste que nos ibas a revelar.
Cambió Sí. del negro acá. Ya hay promesa, mentira, no prometió nada. Pero menos mal que no soy candidato ni nada de No, eso. menos mal, menos O sea, mal. puedo violar la promesa. Mira, Pero como candidato venezolano, como estabas explicando, puedes prometer, y no hasta tú cumplir. sabes. Tú sabes el dicho. Mira, con el tema del diálogo, yo creo que hay varias cosas que hay que poner sobre la mesa. Lo primero es que el final estable de esta historia tiene que ser a través de una negociación política. Sin negociación política en Venezuela no hay ninguna salida estable, pacífica y de largo plazo. Cualquier salida distinta, incluso si resolvieras aparentemente el problema, sería inestable. Porque tú al final necesitas que el país rescate los equilibrios, que se rescate confianza y que además haya paz en el tiempo. Porque tú podrías aplastar, no soy mayoría, déjame sacar a fulano de tal mañana, vamos a sacar al presidente mañana. Ajá. Y cuando saques al presidente mañana, te hago una preguntita. ¿Y quién es que va a ser el nuevo presidente? Porque la Constitución dice clarito que va a ser el vicepresidente en cualquier caso. Entonces tú vas, realmente, si eso no lo vas a respetar, porque tú puedes decir que es que tú no reconoces a Maduro, pero vas a decir también que no reconoces al vicepresidente. Y si no reconoces al vicepresidente, ¿qué es eso? En la práctica es un golpe de Estado. Pero además, si fuera un golpe de Estado justificado, supongamos que hubiera una justificación en la Constitución, en el decreto de transición, entonces, ¿qué crees tú que va a ocurrir del otro lado? Es decir, a la gente que está sacando, que tiene plata y que tiene armas y que tiene gente. Pueden ser minoría, pero ahí van a estar y te van a estar cazando güiro a un nuevo gobierno que si no logra llegar a acuerdos básicos para rescatar los equilibrios del país, tendrá que tomar unas decisiones muy difíciles y muy complejas que no son populares. Y en ese caso, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que tú vas a tener un país que entra en una etapa completamente de incertidumbre. De manera que para tú realmente resolver el problema, más allá de solamente la paz, que ya es un tema, tú necesitas una negociación política. Dicho eso, me pregunto, ni siquiera te dejo que me preguntes, me pregunto yo, ¿estamos en una negociación política? No. Entonces, lo que yo estoy diciendo que se necesita no es lo que nosotros tenemos hoy. Nosotros tenemos hoy una gente sentándose a hablar. ¿Eso es malo? No. Siempre es bueno el diálogo, siempre es bueno que te encuentres, siempre es bueno que te pruebes, siempre es bueno que tú busques algunos temas que pueden ser relevantes para las dos partes. Pero eso no es una mesa de negociación. Primero, no estás negociando nada. Tú estás hablando. Es que no hay negociación. La negociación es cuando yo cedo algo, pero yo no veo que el gobierno esté pidiendo nada. El que pidió muchos puntos fue la MUD. Bueno, ahí viene un tema. Una negociación política exige que ambas partes tengan temas que entregar. Porque no hay negociación política sin sacrificio. Tú ganas y entregas. Esa es una negociación política. Tú podrías decir, no, pero ¿y qué voy a entregar? Yo estoy defendiendo los derechos constitucionales y no tengo más nada que hablar. Yo quiero mi referéndum porque eso es un derecho. ¿Es un derecho? Sí. ¿Está en la Constitución? Sí. ¿Tiene la oposición la mayoría? Sí. ¿Cumple los requisitos para un referéndum? Sí. ¿Va a haber un referéndum? No. Entonces, ok. Bueno, pero yo tengo el derecho. Ok, tú tienes el derecho. Pero ¿cómo ejerces ese derecho? Y ahí viene el problema. El problema es que tú no puedes ejercer el derecho si la institucionalidad del país no convoca el referéndum y eventualmente lo conduce para que ocurra. Y si eso no ocurre, ¿qué haces? Claro. Es que lo que se ve en la mesa de negociación es que hay un ala que le está pidiendo a la otra cumpla con la Constitución. La otra puede decidir, la cumplo o no la cumplo, tengo las armas, pero ahí sí se va a romper definitivamente, que ya está roto el hilo constitucional, pero va a quedar en evidencia ante el mundo si esto sucede así. Y lo difícil es ese escenario el día 12. ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles son tus escenarios que tú manejas? Bueno, fíjate, de nuevo, estamos hablando de una mesa de diálogo, no de negociación. El Vaticano está fungiendo como un facilitador, y así se ha autodefinido, y un facilitador facilita un diálogo, no una negociación política. La negociación política la facilita un mediador, y el mediador tiene una característica completamente, puede ser el Vaticano, pero tiene que cambiar a la figura de mediador entre dos partes en pugna que van a negociar, que van a firmar acuerdos concretos y que va a ser el garante del cumplimiento de ese acuerdo en el futuro. Eso no existe. Eso no es lo que está pasando. Entre otras cosas, porque hay un tema central. A ver, de nuevo,
quitan la Constitución y las leyes. ¿Por qué? Bueno, porque no se están cumpliendo. Y si no se están cumpliendo y la institucionalidad no responde a la Constitución, sino a la revolución, ya de entrada tú estás peleando porque no te están respetando tu derecho. Entonces es completamente inconsistente decir que tú vas a conseguir eso porque es tu derecho constitucional en un gobierno que claramente no te lo va a cumplir. Entonces el tema, tú cuando pierdes la batalla institucional, te pasas a una batalla política. Una negociación política ocurre en una batalla política, no institucional. En una batalla política que te conduce a esa negociación, tú me tienes que mostrar sobre la mesa cuáles son las cosas que tú tienes en la mano para presionar al otro que te entregue lo que estás pidiendo. Entonces, si tú te sientas en la mesa, y te voy a poner un ejemplo a ti y a la audiencia, que para mí es el más importante de todos, y como lo he trabajado con mis alumnos, porque es para mí lo más importante. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de que en una mesa de negociación, yo sé que ahorita se van a encender los radicales y me van a decir hasta el mal que me va a morir? Yo no estoy diciendo lo que yo quiero, estoy diciendo lo que creo que va a pasar. La probabilidad de que en una mesa de negociación el gobierno entregue un referéndum revocatorio o entregue un adelanto de elecciones es, como dirían los ingenieros, un límite que tiende a cero. La probabilidad es casi cero. Si no estamos hablando del error de las encuestas de 2 puntos y 3 puntos en Hillary Clinton. No. O sea, estamos hablando de que eso no puede pasar. ¿Por qué no puede pasar? Veámoslo de esta manera. Mosca, yo no estoy diciendo que no puede haber un referéndum o que no puede haber una elección adelantada. Lo que estoy diciendo es que ese no es el producto de una mesa de negociación. ¿Por qué? Bueno, porque el presidente Maduro tiene la certeza absoluta de que si va a un referéndum, pierde. Y sale completo el chavismo del poder, que además podría estar en peligro de muchas cosas. Que una figura más loable y que queda mejor el PSUV como algún factor político en el país, el propio presidente, es que si se renuncia o hay una enmienda constitucional y se lleva a elecciones generales, tiene más posibilidad que lo corten con un referéndum revocatorio. Y es que tampoco va a aceptar un adelanto de elecciones. ¿Por qué? Porque el adelanto de elecciones también significa, es decir, a menos que tú me digas ¿por qué lo hago? Sí, ¿a cuenta de qué sacrifico qué? Sí, porque si yo te doy a ti un adelanto de elecciones, estoy ¿qué? Entregándote la cabeza. Estoy entregando la cabeza. Es decir, Mosca, yo no estoy diciendo que esto es bueno o malo. Yo creo que es malo. No se tiene, en ningún país deberíamos estar negociando derechos constitucionales. Pero se están negociando porque no se cumplen. Entonces ya de entrada olvidemos el cuento de que eso es un derecho. Es que justo porque no lo cumplen estamos tratando de buscar una solución, porque la otra es una guerra. O sea, o es una negociación o es una guerra, no hay más. Ahora, ¿qué pasa? La certeza de que tú sales por un referéndum revocatorio o por un adelanto de elecciones es total. O sea, él sabe que le cortarían la cabeza políticamente si va para un evento de ese tipo. ¿Cuál es la opción alternativa? Bueno, que tú le digas, pero si tú no cumples el derecho, explota el país. Te llevo a la calle, vengo a Miraflores. Es decir, ok, entonces eso es un riesgo que él tiene. Es decir, el riesgo existe. Que la gente se ponga brava, existe. Que haya un motín, una rebelión popular, eso existe. Eso es un riesgo. Ahora, te pregunto, Pedro, si ya tú desechaste el tema constitucional y democrático, entonces lo desechas. Te pregunto, ¿cuál alternativa escoges tú, no Maduro, tú, a un referéndum con la certeza de que te cortan la cabeza o un bloqueo del referéndum con el riesgo de que a lo mejor quizás, como diría tu papá, maybe, bien dicho, le cortan la cabeza? ¿Cuál escoges? Bueno, por supuesto. El riesgo. Claro. Es decir, entonces, en teoría de juegos, que es como se entiende esto, en teoría de juego, el estímulo es nulo. Hay una tercera alternativa que estaba proponiendo, por lo menos lo ha escrito en los Twitter, el general Miguel Rodríguez Torres, donde dice que él ve un escenario donde hay un gobierno consensuado entre gobierno y oposición a 2 años.
pero por algo lo dice, él está informado y él tiene el conocimiento de lo que es la MUD y el gobierno, porque siguen siendo chavistas, pero no están con Maduro. Entonces eso es un factor de poder, y con todos los que conforman lo que es Cliver Alcalá Cordones, lo que es Nick Evans, un grupo bien grande que se ha ido sumando cada vez más gente ahí, que también es un factor de poder que no se está tomando tanto en cuenta, a lo mejor no está sentado en la mesa, pero sí está ahí. Todos esos elementos son importantes y pueden formar parte de los escenarios futuros. Maduro, yo te estoy diciendo que es lo que yo creo que ocurre en términos de la negociación. La negociación puede avanzar en otras cosas, pero no va a avanzar en un referéndum ni en un adelanto de elecciones. Mosca, ellos lo han dicho y yo rechazo que en la negociación no se puede hablar del cumplimiento de los derechos constitucionales. Pero yo estoy hablando no como venezolano, elector o lo que a mí me gustaría. Estoy hablando como un analista de, en este caso, de teoría de juegos. En un análisis de teoría de juegos, la probabilidad de que eso ocurra es nula. Por lo tanto, nos sacamos al segundo. Pueden haber otras formas por lo que eso ocurra. Por ejemplo, es decir, el hecho de que Maduro no esté dispuesto a la negociación y haya logrado un round que, en mi opinión, le es favorable. Este primer round ha sido favorable al gobierno. Nos guste o no nos guste. ¿Por qué ha sido favorable al gobierno? Bueno, muy simple. Porque él logró violentar o anular un derecho constitucional. Y entonces la certeza de que lo sacan no existe. Y parar el mayor riesgo producto de eso, que era que la gente estuviera protestando en calle. Pero eso viene ahorita, con el ala que califican así como radical. Vamos a hablar de ese tema al regreso, también sobre alguna mesa paralela, que es la que yo confío, que no está ni siquiera en el país, pero que está el Vaticano, está Cuba, están los Estados Unidos. Al regreso, Luis Vicente León, presidente de Data Análisis. Ya regresamos con más para ustedes.